En este vídeo te voy a enseñar qué es el Ghost Dropshipping, por qué va a ser el negocio de moda en 2024, cómo vas a poder ganar dinero con él y mucho más. Así que empezamos con el vídeo. Puede que hayas escuchado hablar sobre el Ghost Shipping o el Ghost Dropshipping, y si no es así, seguramente te preguntarás qué es esto. Pues bien, la principal diferencia entre el Dropshipping convencional y el Ghost Dropshipping es que en el primero vendes productos físicos, mientras que en el Ghost Dropshipping vendes productos digitales. ¿Y qué es un producto digital? Pues es algo que no puedes tocar ni ver fuera de una pantalla, como por ejemplo un ebook o una plantilla de Notion. ¿Y qué es un producto físico? Pues es algo que sí que puedes tocar y ver fuera de una pantalla. Por ejemplo, este estuche, yo estoy viendo y estoy tocando. Ahora que ya sabes qué es el Ghost Dropshipping, te voy a dar las ventajas de por qué se va a convertir en el negocio de moda en 2024. La primera es que no tienes líos con el stock, ya que al ser un producto digital, tú solamente lo tienes que crear, lo pones en venta y se puede vender ilimitadas veces. La segunda es que tiene un gran margen de beneficio, ya que este ronda entre el 80 y 100%. Todo gracias a que no tiene costes de envío y los costes de producción suelen ser muy bajos o nulos. No como pasa en el dropshipping, donde el margen de beneficio es de un 40 a 20% y tienes costes de producción y de envío. La tercera es que no necesitas una inversión inicial. Como dije antes, al no tener costes de producción, tú solo lo tienes que crear, ponerlo en venta en páginas que te diré luego para que se venda. El cuarto es que no hay costes ni tiempo de envío, ya que al ser un producto digital tú solo lo compras, lo descargas y ya lo puedes utilizar. La quinta es que tienes ingresos pasivos, porque una vez creas ese producto, la gente lo puede comprar donde y cuando quiera. Y no tienes líos de que no queda stock en el producto o de que el envío se ha perdido como pasa en el dropshipping. La sexta y última es que puedes ofrecer más valor a menos precio. Como por ejemplo, un ebook. Tú puedes vender un ebook de muchísimo valor a 10 euros, mientras que si lo hubieras vendido en físico, tendrías que subir el precio, por ejemplo, a 20 euros, ya que tienes que crear el libro y enviarlo. Así la gente puede comprar objetos de mayor valor a un menor precio. Y bien, Diego, ya me has explicado qué es el Ghost Dropshipping y todas sus ventajas para ser negocio de moda en 2024. Ahora bien, ¿cómo gano dinero con ello? Pues eso es lo que te voy a explicar yo ahora, amigo. Para vender estos productos tienes varias formas. La primera es la convencional de dropshipping y es crear una tienda online en Shopify, la cual va a estar especializada en el producto que vendas, aunque también puedes hacer la página en WooCommerce, aunque es menos común. Y la segunda opción son los marketplaces, donde ya tienes un tráfico pasivo de gente y no te hace falta hacer campañas y anuncios de pago para que la gente vaya a tu tienda. En mi opinión, a mí la que más me gusta y la que más te recomiendo a ti es el marketplace, por lo que he dicho antes en tráfico. Para vender en un marketplace te recomiendo que sea especializado en lo que vayas a vender. Por ejemplo, si vas a vender un curso, te recomiendo utilizar Hotmart o Udemy. Si vas a vender un ebook, puedes utilizar Amazon. Si vas a vender plantillas en Notion o plantillas web, utiliza Etsy, etc. Y para saber qué productos vender, te recomiendo dos trucos. La primera es que mires en YouTube, haciendo búsquedas con extensión de vidIQ para ver qué es lo que más está buscando la gente y vender algo de ello. Por ejemplo, mucha gente está buscando plantillas en Notion, pues puedes vender plantillas en Notion. Además, lo bueno de utilizar YouTube es que también te puedes hacer afiliado a algún youtuber y a este va a recomendar tus productos. La segunda forma es mirando Google Trends. ¿Y qué es Google Trends? Pues es lo que os voy a enseñar ahora. Tú vienes a Google, buscas Google Trends, vienes a la primera página y lo que se te carga es esto. Pues bien, ¿qué va a hacer Google Trends? Nosotros vamos a poner una búsqueda, por ejemplo, plantillas en Notion, y entonces nosotros, una vez le damos a buscar, nos van a salir aquí el volumen de búsquedas enumerado del 0 al 100 sobre ese producto. Y esto es el número de búsquedas que se ha hecho en España solamente. Lo puedes cambiar a cualquier país, lo pongo en todo el mundo. Luego, en el último día, lo puedes cambiar desde el 2004 hasta hoy, 4 horas, 7 días, y tienes aquí todas las categorías. Esto es ya por si buscas algo más nicho. Lo voy a poner ahora en los últimos 30 días y como veis aquí, entre el 3 y 4 de octubre no hubo búsquedas, el 5 hubo 30, pero si lo ponemos en los últimos 12 meses, vemos que sigue igual, siempre tiene el mismo número de búsquedas, que esto es en proporción al número de búsquedas que ha tenido. No va a tener solamente 100 búsquedas, va a tener millones. Luego también al hacer la búsqueda puedes hacer esto, que es abajo tienes las zonas de interés, que son los lugares donde más están haciendo estas búsquedas. En Rusia, por ejemplo, no aparece porque no está en ruso, esto está en español. ¿Dónde se está buscando más? En Perú. Ahora, sacas plantillas en Notion en Perú a la venta, ganas dinero, porque tienes un tráfico de gente.
En Colombia, lo mismo. En España, también, pero sobre todo en Perú. Ahora, por ejemplo, cambiando de nicho, buscamos Prompt IA. Y como veis aquí, hay una clara tendencia alcista en todo el mundo. Desde el 30 de octubre de 2022, en torno a las fechas en las que salió ChatGPT, hasta ahora, mirad, tiene casi 100 búsquedas diarias. ¿Dónde más se busca? Francia, Perú, España, Chile, Argentina, en todos estos países que tenéis aquí. Luego abajo también temas relacionados, por ejemplo, IA Chatbot, chat tipo software. Y luego aquí consultas relacionadas, que son Prompt para IA, Prompt Midjourney. Esto podéis sacar un montonazo de productos. Ahora, si queréis un vídeo en el que pruebo este modelo de negocio durante una semana y os enseño los resultados y el cómo hacerlo, apoyad este vídeo y ponedmelo en los comentarios. Ahora seguimos. Mira, a mi parecer los dos están bien, pero yo acabo prefiriendo más el Ghost-Shipping, ya que es más fácil de gestionar y tiene márgenes de beneficio más altos. Pero esto no quiere decir que uno sea mejor que otro, es más, los dos son iguales. Mientras que el Ghost-Shipping tiene mucho margen de beneficio y facilidad de gestionar, el Dropshipping tiene mucha más demanda. Esto se debe a que la gente percibe mucho más valor en objetos físicos que en objetos digitales, ya que los productos físicos los pueden tocar y ver en su casa, por lo que creen que les va a sacar mucho más partido. Al fin y al cabo, aunque estos dos negocios estén bien, creo que para el 2024 tanto el Ghost-Shipping como la IA van a ser los negocios que más van a estar de moda y la gente más va a empezar a emprender, por lo que los productos digitales acabarán siendo mucho más demandados. Ahora bien, antes de acabar el vídeo, también hay que decir que el Ghost-Shipping no es un modelo de negocio nuevo, es más, ya lleva existiendo años. Lo único que ahora se han incluido todos los productos digitales que ya se vendían antes en un único modelo de negocio y se les ha cambiado el nombre. Es decir, antes eran individuales, pues ahora son como un grupo. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya solucionado la duda sobre este modelo de negocio. Recuerda apoyar este vídeo para que suba más contenido sobre este negocio. Si te interesan más vídeos sobre cómo ganar dinero, te dejo 2 vídeos por aquí. Suscríbete, dale like, te dejo mis redes abajo en la descripción. Y bueno, nada más. Un saludo y chao.